Bien, en este video vamos a revisar lo que es teoría de la elección, ¿ya? O conocido también por algunos como teoría del consumidor. La idea, el objetivo que está dentro del análisis microeconómico, es un poco estudiar y entender de qué forma los consumidores, los agentes, ¿ya?, económicos que demandan bienes y servicios en los mercados, toman sus decisiones, ¿ya?, de manera racional, ¿ya? Entonces esta primera parte llega como subtítulo preferencias y utilidad dentro de lo que es teoría de la elección. Entonces, para entender mejor cómo es este comportamiento de los consumidores, vamos a dividir esta parte de la unidad en tres, ¿ya? La primera parte relativa a las preferencias de los consumidores, la segunda parte relativa a las restricciones presupuestarias y la tercera parte como un resultado de las otras dos anteriores, la elección de los consumidores. Entonces la idea es un poquito entender, ¿ya?, de qué forma las preferencias de los consumidores y las restricciones presupuestarias determinan las elecciones que ejecutan los consumidores, que ejercen los consumidores en determinados mercados. Para esto, como base fundamental de todo esto del comportamiento económico y del comportamiento del consumidor en economía, vamos a estudiar tres axiomas, ¿ya?, que son los que determinan la elección racional de los individuos, ¿ya? En este contexto, ¿cierto?, definir que un axioma corresponde a un enunciado, ¿cierto?, que es tan real y tan evidente que no requiere ser demostrado, ya, de alguna forma. Es así. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, no te acerques al fuego porque te vas a quemar, sería un poco absurdo que la persona me dijera, demuéstrame que eso es así, ¿ya? De esta manera, el axioma, ¿cierto?, está determinado por el sentido lógico, por el sentido de cómo, ¿cierto?, avanza, ¿cierto?, este comportamiento de las personas o cómo se desarrolla el comportamiento de las personas en base a elementos, a proposiciones, a cosas, a creencias que son evidentes. Es como decir que si sales, ¿cierto?, a la lluvia, o si sales en un día lluvioso, evidentemente que te vas a mojar. La persona no necesita decir, bueno, demuéstrame que eso va a ser así. Entonces, eso es un axioma, ¿ya? Entonces, dentro de la elección racional vamos a considerar como fundamentales tres axiomas. El primer axioma relacionado con la completitud de las decisiones, el segundo axioma con la transitividad y el tercer axioma con la continuidad, ¿ya? En primer lugar, la completitud, es decir, las elecciones de los consumidores en economía, en microeconomía, son completas, ¿ya? Entonces, para entenderlo mejor, tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos situaciones sobre las cuales vamos a escoger, ¿ya?, dos situaciones A y B. En una decisión, ¿cierto?, podemos decir que A es preferible a B, en otra decisión que B es preferible a A y que A y B son igualmente atractivas. Es decir, no hay indecisión, ¿ya? O dicho de otra forma, para entenderlo también, tampoco se va a dar este caso de que tanto A es preferida a B y B es preferida a A, ¿ya? Entonces es una elección bastante completa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, manzana, naranja, ¿qué fruta te gusta más? Personalmente me gusta más la manzana, ¿ya? Eso va a ser así en cualquier contexto, ¿ya? Eh, o pongamos otro ejemplo, agua o Coca-Cola, ¿ya? En la mayoría de los casos, para mí personalmente, la preferencia es Coca-Cola, ¿ya? Ahora, si yo me estoy cuidando, la preferencia va a ser agua, ¿ya? O también puedo decir, pero los dos me satisfacen de la misma manera, son igualmente atractivas. Entonces la elección racional establece, ¿cierto?, que el individuo es capaz de tomar una decisión, ¿ya?
establecer un criterio para tomar una decisión por una de las dos opciones. En segundo lugar, las elecciones, las preferencias son, perdón, las elecciones son transitivas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podemos tener tres situaciones, A, B y C. ¿Ya? Entonces podemos tener que, por un lado, A es preferible a B y que B es preferible a C. Por ende, A es preferible a C. ¿Cierto? Sería ridículo o ilógico, cuando la palabra que nosotros establezcamos que A es preferible a B, que B es preferible a C y que C es preferible a A. ¿Ya? No tendría sentido. Entonces hay una consistencia en las decisiones. ¿Ya? Esto viene dado también por la información completa, ¿ya?, con la que cuentan los consumidores. ¿Ya? Ahora, la evidencia empírica, es decir, la vida real, los casos prácticos, la vida misma, sugiere que las elecciones que toman las personas son transitivas. Entonces, uno establece parámetros. En ese orden de parámetros que uno establece, es capaz de tomar decisiones transitivas y consistentes en este orden. Es como cuando yo hago un orden de prioridades, por ejemplo. Hablemos de marcas de cerveza. Mi cerveza preferida podría ser, no sé, un Torobayo. La segunda podría ser una Austral Calafate y la tercera podría ser una Budweiser, en ese orden de prioridades. Entonces, si a mí me colocan entre una Kunzman Torobayo y una Austral Calafate, yo elijo la Kunzman Torobayo. Si me colocan entre una Austral Calafate y una Budweiser, prefiero la Austral Calafate. Y si me ponen entre una Kunzman Torobayo y una Budweiser, prefiero la Kunzman. ¿Ya? Ese es el sentido de una elección transitiva y consistente. El tercer axioma, que las elecciones son continuas. ¿Ya? En este caso vamos a considerar dos situaciones, ¿ya?, en donde podemos tener que A es preferible a B, ¿ya?, y que por lo tanto A1 es preferible a B1, y que A2 es preferible a B2. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el caso, frutas y bebidas alcohólicas. ¿Ya? Entonces, si yo pongo una manzana y una botella de whisky, si la persona manifiesta preferencia por la manzana, ¿ya?, y no hay manzana en un caso particular, va a decir, no tienes manzana, no se va a cambiar a elegir el whisky, sino que va a decir, pero tienes naranja, o tienes plátano, tienes sandía, tienes melón, tienes uvas, ¿ya?, tienes kiwis, ¿ya? O dicho desde el otro punto de vista, manzana, whisky, ¿ya? No hay whisky. ¿Cuál es la otra opción? No voy a elegir la manzana, sino que voy a elegir algo cercano a lo que estoy eligiendo en este momento. Pisco, ron, vodka, ¿cierto?, brandy, coñac, etc. ¿Ya? O para que lo entendamos mejor, entre vino y cerveza. Hay personas que pueden elegir cerveza. ¿Ya? Para eso cuentan con una infinidad de marcas y de tipos de cerveza. ¿Ya? Entonces, probablemente haya vino tinto y cerveza rubia. ¿Ya? Se acabó la cerveza rubia. ¿Tienes cerveza ámbar? ¿Ya? O tienes cerveza IPA, o tienes una cerveza negra. Entonces, las preferencias, ¿cierto?, son dentro de los contextos similares, o dentro de tipos de elecciones o de situaciones similares. ¿Ya? Entonces, de esta forma, los individuos, ¿cierto?, los consumidores tienen la capacidad de que, en primer lugar, poder ordenar las situaciones a las que se enfrentan y clasificarlas de la menos a la más deseable, o de la más deseable a la menos deseable. ¿Ya? Similar a lo que veíamos anteriormente. Ahora, dentro de la teoría de la elección, del comportamiento del consumidor, también tenemos que considerar que existe, ¿cierto?, aquí se introduce uno de los elementos más relevantes de la teoría del consumidor, que es la utilidad. Y aquí diferenciamos inmediatamente de la utilidad desde un punto de vista contable o financiero, ¿ya?, en el sentido que las utilidades, por ejemplo, que genera una empresa, tiene que ver con el dinero que ganó con el dinero que obtuvo, ¿cierto?, como ganancia luego de un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, no sé, la Polar obtuvo utilidades por
5.000 millones de dólares en el año 2019. Ya, eso es lo que ganó la empresa. Pero en este caso, cuando hablamos de utilidad, estamos hablando de otro concepto, ¿ya? Entonces partimos de la base que este individuo, que este consumidor puede clasificar, ¿ya?, todas las situaciones, las elecciones a las que se enfrenta, desde la menos deseable a la más deseable, ¿ya? Las situaciones más deseables aportan una mayor utilidad que las menos deseables, ¿ya? Entonces, el concepto de utilidad es un concepto subjetivo, es un concepto asociado al valor que nosotros le asignamos a las cosas, más que al precio, al valor, ¿ya? Para una persona, por ejemplo, salir a pasear con un amigo a un parque puede ser una situación que le brinde mucha utilidad. Para otra persona, esa situación no le genera ninguna utilidad o le genera una utilidad muy baja. Y preferente a eso, prefiere irse al mall a comprar ropa, por ejemplo. Otra persona probablemente, en vez de ir al parque o ir al mall a comprar ropa, prefiere irse de vacaciones. Y asimismo, puede haber otra persona que en vez de esas tres elecciones, ¿cierto?, puede escoger ver televisión o ver una serie, ¿ya? Entonces la utilidad es un concepto subjetivo y tiene que ver con las cosas que yo valoro. Entonces, si el individuo, por ejemplo, tiene dos situaciones, A y B, y escoge A, ¿ya?, en contraste de B, esto quiere decir que lo que está viendo en A es que le otorga una mayor utilidad o una mayor satisfacción al momento de tomar esa decisión. Por ejemplo, si yo les coloco tres carreras: ingeniería en recursos naturales, ingeniería comercial, ingeniería civil industrial, ¿ya?, de alguna manera ustedes escogen ingeniería en recursos naturales porque creen que les va a generar una mayor utilidad, ¿ya?, una mayor satisfacción, le den un mayor valor a la carrera de ingeniería en recursos naturales en comparación con ingeniería comercial y en comparación con civil industrial. Ahora, si bien el concepto de utilidad universalmente tiene que ver con el valor que nosotros asociamos a las elecciones, a las cosas, a las decisiones y a los diferentes contextos a los que nos enfrentamos, ¿cierto?, para tomar decisiones, no existe una unicidad en las mediciones de utilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, nosotros podemos decir que una situación A me genera una utilidad de valor 5, ¿ya? Es decir, yo le puedo preguntar a una persona, a ver, del 1 al 5, ¿qué nota le pone a la situación A? Bueno, me genera la utilidad máxima, por ende, o una satisfacción plena, yo le coloco un 5, la nota máxima. Y si yo le pregunto ahora por B, ¿qué nota le pone? Bueno, me genera utilidad, me genera satisfacción, pero no es tanto como la que me generó A. Entonces le coloco un 4, ¿ya? ¿Qué deducimos de acá? Que A, ¿cierto?, genera una mayor satisfacción que B, dado el nivel de utilidad que le proporciona, ¿cierto?, y que la persona es capaz de ponerle, en este caso, un número. Por ende, la persona debería escoger la situación A. Pero también se puede decir que A, ¿cierto?, proporciona 100.000 y que B proporciona 0.2. En ambos casos, ¿cierto?, el individuo obtiene mayor utilidad en A que en B. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? ¿Cuánta distancia hay entre la una y la otra? Entonces, no tendría sentido preguntar qué tanto más es preferible A en relación a B, ¿ya? Entonces, se pueden ver comparaciones de distintas situaciones, pero como que tiene que ver con un concepto, un valor subjetivo de la persona, es bastante absurdo ponernos a preguntar, ¿cierto?, ¿por qué esta persona que escoge A en relación a B, ¿cierto?, le pone un 7 a A, y esta persona también escoge A en relación a B y le pone un 5? A lo mejor hay otra persona más exigente y elige A en vez de B, pero a A le pone un 2 y a B le pone un 1. ¿Ya? De igual forma, la preferencia se sigue manteniendo, pero la valoración que nosotros le otorgamos es distinta. Entonces, para que entendamos un poquito el concepto de utilidad, podríamos hablar, por ejemplo, cuando a uno lo hacen valorar, ¿ya? Entonces, valora la experiencia que tú viviste, ¿cierto?, viendo esta película. ¿Qué nota le pones a esta película del 1 al 7? De ahí, de alguna forma, nosotros estamos introduciendo este concepto de utilidad, de elección, ¿cierto?, o sea, de utilidad que nos lleva a tomar decisiones de carácter subjetivo.
Entonces de ahí no tiene sentido preguntar, ¿por qué a ti te gusta la cerveza? ¿Y por qué a esta otra persona le gusta el pisco? ¿Y por qué a esta otra persona no le gusta ni la cerveza ni el pisco, pero sí le gusta el vino? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la satisfacción que le genera a cada uno de ellos, que puede estar vinculado, ¿cierto?, a todo lo que configura la mente de la persona, las decisiones, ¿cierto? Y todo lo psicológico que nos lleva a tomar decisiones, no tendría sentido preguntar cuál es la razón, puesto que hay un contexto, hay un componente histórico, un componente de vivencia, empírica, que nos lleva, ¿cierto?, a entender de alguna manera o a justificar por qué la persona escoge tal o cual cosa. Entonces, por ejemplo, una persona que desde pequeño fue con su padre al estadio a ver a Ñublense jugar a la pelota, probablemente esa experiencia o esa situación le genera mayor satisfacción que ir a pescar, porque nunca con su padre fue a pescar. ¿Ya? Entonces no hay asociado algún criterio de valor subjetivo, ¿ya? Por poner un ejemplo, puede darse el caso contrario. Pero como es subjetivo esto, ¿ya? No tiene sentido cuestionarlo. Pero de alguna manera podemos tratar de cuantificarlo, que eso es lo que tratamos de hacer en economía. Y bueno, aquí está. De esta manera, dicho lo anterior, ¿cierto?, no se pueden comparar las utilidades de dos individuos. Si un individuo asigna a una situación A una utilidad 5 y otro a la misma situación A una utilidad 100, no se podría establecer una situación de superioridad de las utilidades, ¿cierto?, dadas por cada uno de los individuos, puesto que la escala, ¿cierto?, de valoración que utilizan ambos es distinta. Puede haber uno más exigente, otro menos exigente, y ahí ya es un tema interno de cada uno de nosotros. De esta manera, no se puede medir el hecho de que pasar de una situación A a una situación B ofrece mayor utilidad a un individuo en comparación de otro. Es decir, las utilidades son absolutamente personales, ¿ya? Son únicas, y aunque se puedan parecer, es muy difícil que sean iguales, ya que cada uno de nosotros, ¿cierto?, es un mundo de experiencias, de vivencias, de cosas buenas, de cosas malas, y todo esto hace que nosotros tomemos decisiones. Entonces, dicho lo anterior, la utilidad se asocia con la satisfacción general, ¿ya? Y existen evidentemente muchos elementos que afectan la utilidad, la satisfacción que tienen las personas, ¿ya? Entonces, si yo pregunto a cualquier persona cuál es su nivel de utilidad o cuán feliz se siente con su vida, ¿ya? Póngale una nota del 1 al 7. ¿Cuáles son los elementos, los factores que usted considera que le proporcionan utilidad? Y aquí podemos tener, por ejemplo, los bienes materiales, las actitudes psicológicas, las presiones del grupo social, las experiencias personales, el entorno cultural, ¿ya?, las vivencias, los traumas, ¿cierto?, las experiencias gratificantes. Entonces, todo esto configura la utilidad que perciben las personas ante diferentes elecciones. De aquí también la importancia del supuesto ceteris paribus, puesto que nosotros podemos generar, ¿cierto?, variaciones en los niveles de utilidad de las personas ante cambios en algunas de las variables o los factores que intervienen en la medición de la utilidad. Ahora, si un individuo, y aquí ya vamos a entrar un poquito más en materia en cuanto a lo que es la asignatura. Si bien estamos hablando de elecciones, ya también vamos a tocar el tema de las elecciones y de un conjunto de factores que intervienen sobre la utilidad y la satisfacción de los individuos y de los consumidores, vamos a adentrarnos en el caso, ¿cierto?, de los bienes, ¿ya? Entonces, si un individuo debe escoger en un momento dado, si consume N bienes, ¿ya?, una cantidad de bienes, que van desde el bien 1, el 2, el 3, hasta el XN, hasta el bien N, ¿ya? Su utilidad entonces viene representada por el consumo de esos bienes, ¿ya? O sea, la utilidad está en función del consumo de estos bienes, puede ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100, puede ser 1, y de otras cosas. Como dice acá, X tiene que ver con la cantidad de los bienes y otras cosas representan los demás aspectos del bienestar de los individuos, ¿ya? Y ahí pueden estar las experiencias, ¿cierto?, las actitudes psicológicas, el entorno, la presión, etc. Ahora, si nosotros simplificamos y nos adentramos solo en el estudio de los bienes y sacamos las demás cosas, recordemos que estamos modelando, estamos
planteando supuestos y estamos simplificando la realidad, ya estamos haciendo la realidad un poquito más abstracta y manejable para nuestro análisis y nuestro entendimiento, vamos a sacar las otras cosas y vamos a dejar la utilidad en función del consumo de bienes de una persona. Y si la simplificamos aún más, podemos dejar los dos bienes que son más relevantes para el individuo. ¿Ya? Ahora, siempre nos vamos a encontrar ante la presencia del supuesto ceteris paribus, ya lo demás permanece constante ante las variaciones que nosotros establezcamos en diferentes factores o variables. Entonces, dicho lo anterior, para tratar, ¿cierto?, de identificar las preferencias, nosotros vamos a utilizar este tipo de gráfico, en donde en un eje vamos a anotar, ¿cierto?, la cantidad de bienes de la cantidad, perdón, de consumo de un bien, y en el otro eje la cantidad de consumo del otro bien. Entonces, cada punto de este plano es un punto XY, en este caso, bien X, bien Y. ¿Ya? Y esa cantidad de consumo, bien X, bien Y, proporcionan un nivel de utilidad. La lógica de todo esto es que hay un principio de no saciedad. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el individuo sea ilimitado, ¿ya?, para poder hacer y consumir todo lo que quiera, pero sí el hecho de que más consumo es preferible a menos consumo. ¿Ya? De alguna manera, para el individuo es relevante poder acceder a una mayor cantidad de bienes en comparación a una menor cantidad de bienes. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan, no sé, las zapatillas deportivas de una marca X, si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Un par, dos pares, tres pares, cuatro pares o 10 pares? Probablemente yo elija los 10 pares. ¿Ya? Dado que este concepto de utilidad y de satisfacción está asociado a tener mayor cantidad de bienes. Entonces, en base a eso, nosotros acá tenemos un punto en el plano. Un punto X asterisco y asterisco. Hacia la derecha, ¿ya?, hacia arriba y hacia la derecha, en toda esta zona, ¿cierto?, que está rayada, están las combinaciones de bienes X y que son preferibles a este punto que está acá. ¿Por qué? Porque si yo me voy hacia acá, estoy reflejando un mayor consumo de X y un mayor consumo de Y. Dicho de otra forma, o en el caso opuesto, los puntos que están desde esta combinación X asterisco y asterisco hacia abajo y hacia la izquierda son peores que XY. ¿Por qué? Porque proporcionan una menor cantidad de consumo XY. Los puntos que están acá, interrogación, no sabemos. ¿Ya? No sabemos que puede ser que sea mayor satisfacción o menor satisfacción. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el tema, la actividad económica, ¿cierto?, implica que los individuos, que los consumidores, efectúan transacciones voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo compro algo, ¿ya?, yo estoy estableciendo y otorgando un criterio de valor sobre el bien o servicio que yo estoy comprando. De ahí viene el tema, de ahí viene, ¿cierto?, esta clasificación de que aquí está caro o aquí está barato. ¿Ya? Cuando yo digo, oye, está caro, quiere decir que yo al bien que voy a comprar no le estoy otorgando más valor que el billete que me va a permitir comprar ese bien. Por ejemplo, si yo digo una botella de whisky, ¿cierto?, Chivas Regal, con 12 años, a un precio de 5.000 pesos, es baratísimo, ¿ya? Es barato para mí, ¿ya?, que a mí me gusta, pero para otra persona, aunque se lo venda a 500 pesos y no le gusta el whisky, no lo va a encontrar barato, ¿ya? Va a decir, prefiero quedarme con mis 500 pesos. Pero en cambio, si me ofrecen esa botella a 5.000 pesos, yo la compro porque le otorgo un mayor valor a la botella de whisky que a los 5.000 pesos.
Entonces, como dice acá, al comprar pan, el individuo ¿qué hace? Renuncia al dinero por obtener algo de mayor valor o que le va a proporcionar utilidad, que es el pan. Entonces, aquí hay un principio en economía, que el dinero, de alguna manera, vamos a parafrasearlo un poco, el dinero se hizo para gastarlo. El dinero por sí solo nos genera satisfacción de necesidad, ¿ya? El dinero permite, tal como el capítulo de los Simpsons, ¿cierto? El dinero se intercambia por bienes y servicios. Entonces, esa adquisición de bienes y servicios que yo logro realizar a partir del dinero es la que va a permitir que yo pueda satisfacer mis necesidades. Entonces yo puedo tener $1.000.000, por ejemplo, y en un momento determinado quiero tomarme una cerveza, ¿ya? ¿Y qué pasa? Hay tal escasez a nivel mundial que se acabaron, se extinguió la cerveza de todo el mundo. Entonces en ese momento yo tengo mucho dinero, pero no puedo satisfacer esa necesidad, ¿cierto?, de tomarme una cerveza, ¿ya? Entonces, a eso voy, con que las transacciones son voluntarias. Es decir, yo por voluntad propia digo, tengo 1.000 pesos, tengo 5.000 pesos, ¿qué hago con ese dinero? ¿Compro esto o no lo compro? Si lo encuentro barato, quiere decir que le estoy asignando, ¿cierto?, un mayor valor al bien que al dinero, porque estoy dispuesto a dar el dinero por el bien. Si lo encuentro caro, quiere decir que para mí vale más el dinero, tenerlo en mano, que comprar ese bien. Ahora, para poder explicar, ¿cierto?, estos intercambios voluntarios, estos desplazamientos, ¿por qué? Porque hay momentos en los que hay dinero y hay momentos en los que hay intercambios, ¿ya?, de bienes o elecciones, ¿ya? Entonces, para estos intercambios voluntarios vamos a introducir otro elemento, otro concepto, que son las curvas de indiferencia. ¿Y qué es una curva de indiferencia? Bueno, es una representación gráfica de todas las combinaciones, ¿ya?, para las cuales, todas las combinaciones de bienes y o servicios, para las cuales se obtiene el mismo nivel de utilidad o de bienestar por parte de un consumidor. Ejemplo, esto es una curva de indiferencia. Y aquí grafico la utilidad del individuo. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Bueno, acá está la cantidad del bien Y y la cantidad del bien X. Esta persona puede estar en este punto de la curva de indiferencia o en este punto de acá. Pero a lo largo de toda esta curva de indiferencia obtiene exactamente el mismo nivel de utilidad, que es U1. Entonces, este punto que está acá, ¿ya?, tiene una mayor cantidad de consumo de Y que de X, ¿ya?, y obtiene un nivel de utilidad U1. Y este punto que está acá, todo lo contrario, el individuo aumenta, ¿cierto?, su consumo de X y disminuye su consumo de Y, ¿ya? Y ahí se empiezan a generar estos intercambios que les decía, porque para este individuo pasar de este punto a este punto debe renunciar a una cantidad de Y para incrementar esta cantidad de X, ¿ya? Y obteniendo el mismo nivel de utilidad, y aquí van las preferencias, aquí juegan las preferencias. Entonces, bajo este escenario, el escenario que acabamos de ver, lo que decíamos, el individuo, el consumidor, obtiene la misma utilidad si consume X1 y 1 o si consume X2 y 2. Ahora, la pendiente de la curva de indiferencia, si se dan cuenta, es negativa, es descendente, ¿ya? Porque si yo estoy en este punto, lo que les decía, y quiero pasar a este punto representa un mayor consumo de X2. Pero para pasar a ese punto, debo sacrificar un nivel de consumo de Y, ¿cierto? De Y1 pasar a Y2 para poder pasar de X1 a Y2. Y aquí está. ¿Esto qué quiere decir? Para obtener una cantidad adicional de X, se debe renunciar a una cantidad, ¿cierto?, de Y. La pendiente de la curva aumenta a medida que X aumenta, ¿ya? La pendiente es inicialmente infinitamente negativa y aumenta hasta llegar a cero. Ya, acá tenemos